Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la biomecánica del tobillo y el pie. El pie conforman tres articulaciones, que son la subastragalina, la tibia peronea astragalina y la mediotarsiana. La subastragalina se encuentra localizado por debajo del tobillo, entre los huesos del astrágalo y el calcáneo, como podemos observar acá, su línea de la articulación, ¿no? Luego tenemos a la tibia peronea astragalina, que es la articulación más importante y la principal del tobillo. Y pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el peroné con el astrágalo. Ambos, tanto la subastragalina como la tibia peronea astragalina, conforman la articulación del tobillo. Luego tenemos a la mediotarsiana, que une la primera fila del tarso con la segunda. Conforman aquí 4 huesos. ¿Quiénes son estos? En la primera fila encontramos al astrágalo y al calcáneo. En cuanto a la segunda, encontramos al escafoides y al cuboides. Distribución funcional. Se dividen en 3 partes. ¿Quién son? El retropié, medio pie y el antepié, ¿no? El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo, el medio pie por 5 huesos irregulares, que son el cuboides, el navicular y 3 huesos cuneiformes, ¿no? En cuanto al antepié, tenemos a los 5 metatarsianos, que conforman el metatarso y las falanges del pie, como podemos observar acá. Tiene 3 tipos de función, que es la motora, la amortiguadora y el de equilibrio. En cuanto a la motora, es que gracias a esto se logra el impulso necesario para poder caminar, correr y saltar. La amortiguadora permite que podamos absorber impulsos e impactos que multiplican por más de 5 veces nuestro propio peso. Y luego nos facilita el equilibrio, ¿no? Osteocinemática. Tenemos que en el eje transversal podemos observar los movimientos de flexión y extensión. En cuanto al eje longitudinal, en cuanto a la pierna, tenemos a la aducción y abducción, y en el pie, pronosupinación. Muy buenas tardes, voy a hablar sobre la biomecánica del retropié. En esta ocasión quería hablarles una pequeña introducción sobre la parte del retropié, que está formado por la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. El asa, que es la articulación subastragalina, realiza los movimientos con un eje en común, también lo que permite muchos movimientos en 3 planos distintos. Esta articulación es importante para la marcha. La asa tiene la función de adaptación y acomodación de la marcha y del pie a la superficie por donde se camina. Esto se consigue gracias a la pronación, que convierte el pie como un adaptador en el terreno donde se va a caminar. Ayuda también como amortiguador para el impacto durante la fase del choque, cuando el talón, en la parte del choque del talón, y también al despegue en la fase de caminar y en la fase de propulsión del despegue de la marcha. A continuación también voy a mencionar sobre la osteocinemática de la articulación, los movimientos de abducción y aducción, eversión e inversión. Eversión quiere decir deslizamiento del largo lateral del calcáneo, inclinación medial medial del calcáneo. Inversión sin carga de peso, el deslizamiento del arco medial, inclinación lateral del calcáneo. Tenemos varios movimientos ahí, como la dorsiflexión, la plantiflexión, la supinación, la pronación, la inversión y la eversión. En la articulación de la cara inferior del astrágalo más la cara superior del calcáneo, la asa, la articulación subastragalina, tiene, como pueden ver, varios ligamentos. Entre los importantes, los tibios peroneos, el tendón del calcáneo, el retináculo posterior inferior,
etcétera, etcétera. Bueno, esta ha sido una breve introducción sobre la biomecánica del retropié. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Emma Sindubí y voy a hablarles sobre el medio pie, o también conocido como la articulación transversa del tarso o mediotarsiana. Esta articulación hace movimientos de supinación y pronación. Este es un eje vertical en un plano transversal y también hay un eje oblicuo. Esa articulación, las articulaciones que se mueven es el astrábulo navicular y la articulación calcáneo-cuboideo. En la supinación, como se ve aquí, en la supinación, la navicular se va a deslizar hacia medial, en cambio la cuboides se va a deslizar hacia lateral. En la pronación es todo lo contrario. La navicular se va a ir hacia lateral y el cuboide se va a ir hacia medial. Buenas tardes, profesora. En esta ocasión yo le voy a hablar de lo que es el antepié. Está formada por 14 falanges y 5 huesos del metatarso. También está compuesta por la articulación tarso-metatarsiana, la articulación metatarsofalángica y la articulación interfalángica. El movimiento del antepié se produce gracias a la articulación metatarsofalángica o la interfalángica. En ese caso se produce la flexoextensión. Las falanges del pie y la de la mano producen un movimiento similar. La ostocinemática y artrocinemática de la flexoextensión metatarsofalángica. En el caso de la extensión, se produce en un plano sagital o un eje transversal. La relación del movimiento es cóncavo-convexa. El macromovimiento es en sentido dorsal y el rodamiento es en sentido también dorsal. En el caso de la flexión, el plano es sagital, el eje es transversal. La relación es cóncavo-convexa, el macromovimiento es en sentido plantar y el rodamiento y deslizamiento también es en sentido plantar. Esto se produce siempre y cuando el elemento móvil sean las falanges y el fijo el metatarso. Los ligamentos colateral medial, el ligamento colateral lateral y el ligamento plantar sirven para reforzar estos movimientos. Gracias. Voy a hablar sobre los músculos que son responsables de la inversión y retroversión del pie. En el primer movimiento, que es la inversión, son responsables el músculo peroneo largo, que se va a originar en el cóndilo lateral de la tibia y se va a insertar en la cara externa del primer cuneiforme. Después tenemos el peroneo corto, que se origina en la cara externa del peroné y se va a insertar en la cara lateral de la base del quinto metatarsiano. En el movimiento de la inversión vamos a tener al músculo tibial posterior, que se va a originar en la membrana interósea del peroneo y la tibia, y se va a insertar en la tuberosidad del escafoides y se continúa hasta la cuneiforme, la cuboides y las cuñas de los metatarsianos 2 y 5. En el músculo tibial anterior se va a originar en el cóndilo externo de la tibia y se va a insertar en la cara interna del primer cuneiforme y la base del primer dedo. Y por último, vamos a tener al músculo extensor propio del primer dedo, que se va a originar en la superficie anterior del tercio medio del peroné y la membrana interósea, y se va a insertar en la falange distal del primer dedo. Muchas gracias, Miss.